Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Bien. ¿Cómo está, profesora? Bien, Bien, buenas tardes. gracias. Les iba a decir, a ver, mostrar vista a galería. Les dije hoy por el WhatsApp, hoy vamos a tener una hora hasta las 5 menos cuarto, porque a las 6 me tengo que ir a hacer unos estudios. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Me van diciendo, porque yo les voy a hacer más o menos un repaso, no repaso, sino de lo general a lo particular sobre las personas jurídicas, pero me van diciendo lo que hablaron, no quiero repetir, sobre todo en la clasificación, y más que nada cuando entremos en el tema de las asociaciones, simples asociaciones y fundaciones, que es lo del artículo, la de la unidad 16. Como hoy tenemos poco tiempo, yo les expliqué a los chicos, les estuve diciendo algo sobre el examen oral. Recién me escribían del centro de estudiantes por las aulas virtuales de Zoom. Les reitero lo que les dije siempre, creo que se los escribí también por WhatsApp: no se hagan lío, no alucinen con el tema del examen oral, porque, repito, es mucho más sencillo de lo que ustedes creen, aunque les parezca que no pueden hablar, que no tienen facilidad de palabras. Es mucho más instantáneo, porque bueno, los vamos a estar viendo, aunque sea a través del Zoom, y fundamentalmente los podemos guiar, orientar, si vemos que saben, pero que pueden estar equivocados, cosa que, como les dije, en un examen escrito no pasa. Se equivocaron y bueno, quedó equivocada la respuesta. Me decían cómo iba a ser, yo calculo que van a ser por el tiempo, preguntas conceptuales, y les reitero lo que les dije: esto es una decisión de ustedes, una opción que tienen, si quieren venir con un tema preparado de cualquiera de las 16 unidades. En eso no hay ningún tipo de limitación, que a mí me parece que si se vienen con un temita preparado les va a dar más seguridad, poder empezar, que nosotros les digamos, los integrantes, bueno, ¿querés empezar por algún tema? ¿O quieren empezar por algún tema? Y, como se llama, si ya tienen algo preparado, es como que les da más seguridad en el arranque. Si no lo quieren hacer y prefieren directamente que larguemos con las preguntas, no hay ningún inconveniente. O sea, eso es a elección de ustedes. Maxi Sansisi me había dicho, no es profesor de ustedes, es profesor de la otra comisión, pero él me había dicho de utilizar el bolillero virtual, que el año pasado lo habían utilizado, y no es que se convierta en una mesa libre, como pensaba alguno de ustedes que lo expresó, sino simplemente, como les digo, la idea es acotar las preguntas a las dos bolillas que ustedes puedan sacar. Obviamente que somos conscientes de que hay bolillas que son bastante feas, por ejemplo la unidad número 5, yo sigo con las bolillas pensando en el bolillero virtual, pero bueno, y lo mismo, todos pueden presenciar. Yo les decía a los chicos, el examen es una instancia de aprendizaje, o sea que escuchar las preguntas que hacemos les va a dar la pauta de qué es lo relevante de repente, o lo que consideramos relevante en cada una de los temas, o en las unidades, y al mismo tiempo van ustedes testeando cuánto saben o no saben, también por la posibilidad de respuesta que tendrían ante las preguntas que les hacemos a sus compañeros que están dando antes. Si no quieren que el resto presencie, que alguno lo ha planteado, bueno, ahí se apagarán los micrófonos, bueno, veremos cómo hacemos. Tampoco a nadie lo vamos a obligar a que se someta a algo que le resulta mucho más, que le provoca más nerviosidad que el examen en sí. El horario, nosotros vamos a empezar a las 15 horas. Hay una cuestión, yo no sé cuánta gente se va a presentar, porque en principio les puedo decir que son 41, que están en las actas del Xiu Guaraní en la comisión 04. Ahora, yo no sé si se van a presentar, dudo que sea así, no hay, yo no veo 41 personas cursando, con lo cual ustedes tendrían que estar disponibles antes, y sobre todo si quieren estudiar. Los que trabajan, ya les he dicho que el empleador tiene la obligación legal, no es algo que se me ocurra a mí, de darles el día. No es necesario que les den el día porque pueden pedir la tarde. Ustedes saben que no van
hasta las 3 de la tarde no vamos a empezar, y los exámenes van a durar hasta que terminemos. Lo que puede ocurrir es que, bueno, si no se presentan todos de la comisión anterior, que empecemos antes con ustedes. Si alguno tiene inconveniente, por supuesto, por el horario de cursada, obviamente que a ese lo manifieste en el momento en que tomemos asistencia, y a esa persona le vamos a tomar a partir de las 16:45, si es que a las 15 no pueden estar. De todas maneras, vamos a empezar por orden de comisión y tomando asistencia, yo calculo por orden alfabético, y nos vamos a dividir, como les dije, en 3 mesas. En una va a estar el titular, que es el doctor Pelle, con Karina Gallo; en otra voy a estar Esteban Juárez, que ustedes lo conocen, conmigo, y en la otra van a estar Alejandra Curi, que también es profesora de ustedes, con Maxi Sansisi. Ya me llamaron por el tema de les dije, de las aulas virtuales de Zoom. Después, ¿qué otra cosa me preguntaban? ¿Algo que se les ocurra sobre esto? Bueno. Sí, profesora, porque yo le iba a preguntar, porque yo ando con poco crédito hasta la fecha que yo cobro. Entonces yo no voy a poder estar muchas horas, de las 3 de la tarde hasta la hora que termine. En caso, ¿cómo puedo hacer? No escuché la primera parte. ¿Cómo se llama usted, Paola? Paola Grubisic. Sí, bueno. Después lo veo en el acta. ¿Y cuál es el inconveniente que tiene? El inconveniente es que yo, en el momento, yo como tengo poco crédito en el teléfono, en el celular, hay a veces que no llego. Bueno, entonces yo ahora ese la es el anoto después, problema. yo ahora ya la anoté, lo mismo después, cotejo su apellido, porque la entendí, Brugrisic, lo cotejo con el Xiu guaraní, y lo que podemos hacer en su caso, que a las 16:45 empiece usted. Bueno, sí. Una cosa así, o si está dando otra persona que no terminó, si todos sus compañeros están de acuerdo, que pase, digamos, a los que están antes, que los pase por alto y sigue usted por esta cuestión. Otra cosa, esto que les dije a los chicos, porque ya uno me lo planteó, ojo con las actas. Yo desde el primer día de clase lo que les dije fue que tenían que, ¿cómo se llama?, hablar con división alumnos para estar en el acta, porque yo les puedo tomar a los que están en la comisión 4 o la comisión 5. Y si no están, y el chico me planteaba precisamente que lo que le ha ocurrido es que le dijeron que el centro de estudiantes se lo iba a arreglar, y hasta ahora sigue figurando en otra comisión donde le van a poner ausente, y yo no lo puedo agregar porque yo no tengo habilitación como para agregar nombres en las actas de las comisiones que tengo a cargo. Así que tengan ojo con eso, entren en el Xiu guaraní. En el campus a veces no está completo, el acta oficial es la del Xiu guaraní, porque tienen que ver que efectivamente estén. Acá me están preguntando del examen. ¿Puede ir con un vecino que tenga Wi-Fi? ¿Quién puede ir? Ah, la señora. Bueno, a lo mejor por llamada telefónica en vez de videollamada por WhatsApp. Sí, también. Esto puede ser, no sé si es un tema de crédito, como me dice la señora, no sé, pero si alguno, esto sí ocurre en el momento, nos van a tener que avisar, y para eso tenemos los WhatsApp. Si alguno se queda sin conectividad o no puede estar, es sencilla la llamada por WhatsApp, y bueno, veremos de tomarles de esa manera. Por falta de conectividad o de datos suficientes o de crédito, no van a dejar de tomar el examen. A mí, en el caso de la señora, si a ella le conviene por una cuestión horaria, y ya les digo, los exámenes también por cantidad de gente no van a ser de más de 10-15 minutos por cada persona, o sea que vamos a ir, si le podemos solucionar el tema de la cuestión horaria, me parece que no. Que dice, ¿puede ir a mi casa? Vivo en Terminal Vieja. Yo también tengo problemas para ingresar al Xiu guaraní. No sé, acá hay después entren en el chat, porque Paola, hay un compañero tuyo que se llama Néstor Coledani que te está ofreciendo todo eso, ir a su casa pero bueno, en principio no habría problema, yo te anoté, y a las 16:45
vos. Después me dice, entramos en grupo a rendir o de a uno. No sé si lo dijo, entré tarde al Zoom. No, pueden entrar todos al grupo, al Zoom, porque les vamos a decir en la lista de tal nombre a tal nombre, vienen con Juárez San Martín o bueno, con las otras dos mesas. Pueden entrar todos, no hay ningún problema. Rinden de a uno. Vamos a estar, obviamente, los dos profesores con uno, y ustedes escuchando, que reitero, como vos entraste tarde, yo les decía que es interesante porque se van dando cuenta de las preguntas que les hacemos, que es importante para nosotros y que cuántos saben o no, también. Bueno, si no hay más preguntas sobre esto, voy a ver. Profesora. No, sí. Quería hacer una consulta. Sí. Sí, yo, Gutiérrez Silvana. Sí. No sé si, yo también he tenido bastantes problemas de conectividad y no sé si es que han cargado en el campus o en algún lugar, si ya está el listado de los alumnos que están activos para rendir. Porque me pasó que en otra materia la cursé toda e incluso me llegan mensajes del campus y demás, y a la hora de rendir no estaba habilitada. Entonces luego quise entrar a rendir y no, era la única que no pude rendir, por el CIU, por el campus. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes saben que hay una ordenanza del Consejo Académico que dice que tienen que tener el 75% de las clases cursadas para poder rendir la materia, y eso los habilita a rendir las materias. Yo, como habrán visto ustedes, no tomé asistencia, no cotejé por el chat quiénes iban entrando, porque la realidad que esta forma, una cosa es la cursada presencial, y otra, todos sabemos que yo puedo ver acá una figura humana con un nombre y que puede estar en cualquier lugar de la estratosfera menos presenciando esta clase. O sea, que la habilitación para dar examen desde ese punto de vista de la cursada, de ninguna manera. La única que sí les voy a requerir es que estén en el listado, porque el acto oficial es la del CIU Guaraní, ni siquiera la del campus, que pueden no estar todos. Es la del CIU Guaraní, que es la que después nosotros tenemos que pasar las notas, etcétera, etcétera. Si no están en las actas de la Comisión 4 o de la Comisión 5, porque tal vez alguno de ustedes puede que esté en la Comisión 4, ahí no habría problema, porque es una cuestión, las dos las tengo a cargo, yo no puedo ir a otra comisión, que reitero, van a estar ausentes, y no estoy habilitada, en este caso yo, para hacer agregados en las actas del CIU Guaraní. Yo puedo entrar y ver los que están, pero no las puedo modificar, salvo con notas. Así que eso es lo que les estoy diciendo desde hoy, que verifiquen de estar en las actas. Nos tendríamos que fijar en el CIU, a ver si figuramos Claro. ahí. Ustedes Perfecto, tienen un acceso, como sí, lo tienen para el campus, también tienen para el CIU. Y entonces tienen que ver. De todas maneras, a raíz de esto que me dicen, yo voy a bajar los listados, porque además los necesito para el examen, los voy a bajar y les voy a mandar fotos por WhatsApp para que vean, por favor, quiénes son los que yo tengo hasta ahora en el CIU Guaraní. Pero el CIU anda siempre, mucho mejor que el campus, les diría. Mucho mejor, sí, no. No, Tiene una accesibilidad, les diría que más importante. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. De todas maneras, el martes vamos a tener, seguramente va a haber, traten de venir con preguntas sobre temas que no hayan entendido, pero bueno, cualquier duda sobre el examen que les haya quedado también la podemos evacuar. Empezaron ustedes la semana pasada con el tratamiento de las personas jurídicas. El código, a partir del artículo 141, trata a las personas jurídicas, primero en general, y después se detiene a partir del 168 en las asociaciones civiles, 187 las simples asociaciones, y el 193 es las fundaciones. Déjenme ver, porque no. Se los digo a título de que vayan, 193, las fundaciones. O sea, que se detiene particularmente en 3 tipos de personas jurídicas privadas que están enumeradas en el artículo 148. ¿Cómo define el Código Civil a las personas jurídicas? Como todo ente a los que el ordenamiento jurídico confiere, otorga aptitud para
adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y de acuerdo a los fines de su creación. Cuando el artículo 141 dice que el ordenamiento jurídico les confiere a las personas jurídicas aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿de qué está hablando? ¿Qué es la aptitud para contraer derechos y para adquirir derechos y contraer obligaciones? ¿A qué atributo inherente a la persona se refiere? La capacidad A la capacidad. ¿Y qué capacidad? de ejercicio. De ejercicio. ¿Qué les parece? La aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué es? Se está refiriendo a la capacidad de derecho, que es la única capacidad que pueden tener las personas jurídicas. Si la capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer por sí mismos los derechos que se adquieren, obviamente que las personas jurídicas no tienen capacidad de ejercicio, porque precisamente actúan en el mundo del derecho a través de sus órganos o dispositivos de actuación. El 141 entonces está estableciendo que el ordenamiento jurídico es el que le otorga capacidad de derecho, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones a las personas jurídicas. ¿Y a qué se refiere cuando dice para el cumplimiento de su objeto y de acuerdo a los fines de su creación? ¿Con qué principio está relacionado esto que se los deben haber explicado cuando empezaron con la primera parte de las personas jurídicas? Principio de especialidad. De especialidad, o sea que la capacidad de derecho de las personas jurídicas no es que está restringida, pero sí está delimitada, acotada de alguna manera de acuerdo al objeto para el cual se constituyeron y los fines de su creación. Por eso es tan importante la designación del objeto en todo tipo de personas jurídicas y fundamentalmente en las privadas, por el fin que tienen, en las privadas enumeradas en el artículo 148. Entonces, ahí tienen ustedes la definición de personas jurídicas. Después, algo que es importante y que me interesa para que ustedes lo tengan en cuenta, en el artículo 142 habla del comienzo de la existencia, que normalmente el comienzo de la existencia se da por el acto constitutivo. Comienzan a existir las personas jurídicas desde el momento de su constitución, desde la celebración del acto constitutivo, salvo aquellas que el propio código o leyes especiales establecen que requieren autorización del Estado para funcionar. Y en el 143, antes de entrar a las privadas, otro principio que me interesa es el de la separación patrimonial. Fíjense ustedes que establece el 143 dos separaciones. De la personalidad, no es lo mismo la personalidad de la persona jurídica, la redundancia y sus miembros, y tampoco es lo mismo el patrimonio. Hay una separación patrimonial que después vamos a ver es casi absoluta. ¿Tiene una personalidad distinta de la de sus miembros? Esa es la separación de personalidad. Pero después, los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en los supuestos que expresamente o en leyes especiales se establecen. Principio importantísimo. Entonces, concepto 141, la constitución, el comienzo de la existencia, o por acto constitutivo, que va a ser un acuerdo de personas humanas, vamos a ver en la fundación qué particularidad hay, o autorización estatal para funcionar, y esta separación patrimonial. Después el código empieza clasificando a las personas jurídicas en personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Las que me interesan hoy no es que no tienen que leerlas, y supongo que les habrán hablado de cuáles son. Las que me interesan, y voy a hacer hincapié, son las personas jurídicas privadas del artículo 148. Fíjense que el 148 les habla de las sociedades, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones. Estas tres son las que acabo de decirles, están tratadas especialmente en el Código Civil y Comercial, las mutuales, cooperativas, el consorcio de propietarios en la propiedad horizontal y toda otra entidad o todo otro ente que por el código o por leyes especiales tengan el carácter de personas jurídicas. Esta es como un inciso abarcativo de
otros supuestos. Vamos a ver entonces, si se los explicaron, me dicen y paso a otra cosa. Las sociedades están reguladas por la ley 19.550, que antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, y ahora pasó a ser, por reforma de la 26.994, que es la ley que sancionó el Código Civil y Comercial, ahora se llama Ley General de Sociedades. En la enumeración del artículo 148, las únicas que tienen fin de lucro son las sociedades. Personas jurídicas privadas enumeradas por el 148. Las únicas con fin de lucro son las sociedades. Y cuando hablo de fin de lucro, estoy hablando de reparto de ganancias, no la realización de actividades económicas o que pueden ser productoras de dinero. Estoy hablando de reparto de ganancias o excedentes. Entonces, el artículo 1, precisamente, de la ley 19.550, reitero, la Ley General de Sociedades, que si ustedes ven al final de cualquiera de los códigos nuevos, van a ver los artículos de la ley 19.550 que reformó la 26.994. El artículo 1 establece precisamente que habrá sociedad cuando dos o más personas organizadas bajo uno de los tipos previstos por la ley. Tipos societarios quiere decir las clases de sociedades que regula la ley 19.550, organizados bajo uno de esos tipos, realizan aportes para aplicarlos a la producción de bienes o servicios. Esta es la finalidad, hacen aportes para aplicarlos a la producción de bienes o servicios, repartiendo las ganancias o los beneficios y soportando las pérdidas. Con lo cual, por definición, en las sociedades hay reparto de ganancias, hay fin de lucro, y son las únicas que en la enumeración del 148 tienen fin de lucro. Después vamos a ver otras personas jurídicas que también tienen fin de lucro y que no necesariamente están enumeradas expresamente en el 148. La ley 26.994 terminó con las sociedades civiles, ya no existen las sociedades civiles y simplemente existen los tipos que existían en la denominada, con anterioridad, Ley de Sociedades Comerciales. Estos tipos societarios tienen distintos grados de responsabilidad. Por eso hice hincapié en el artículo 143, cuando habla de la separación patrimonial, cuando dice que los miembros no responden por las obligaciones de las personas jurídicas. Y esto no siempre es tan así en materia de sociedades. Los tipos que organiza la ley o que regula la ley es la sociedad colectiva, que es la figura societaria más débil. ¿Por qué les digo la figura societaria más débil? Porque los socios, o sea, los miembros de esa sociedad, responden en forma subsidiaria, ilimitada y solidaria con la sociedad. Tienen que tener en cuenta esto, porque ya les digo, a medida que la ley va tratando o regulando los distintos tipos de sociedades, la responsabilidad, llegar al patrimonio personal de los socios, se hace cada vez más difícil. La figura más débil entonces es esta sociedad colectiva. ¿Por qué subsidiaria? Porque si no alcanza el patrimonio de la sociedad, van a ir contra el patrimonio de los socios. Ilimitada, porque es contra todo su patrimonio, y solidaria. Acá me interesa, ¿alguien les explicó el tema de la pluralidad de vínculos y la mancomunación simple y solidaria cuando hablaron de personas jurídicas? Cuando hablaron, por ejemplo, de la inoponibilidad de la personalidad societaria en el 144. No. Porque es importante, porque en todas las responsabilidades que veamos, sobre todo las responsabilidades de los administradores, el código en general, y administradores de asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones, el código habla de responsabilidad solidaria. Cuando hay pluralidad de vínculos, se habla de mancomunación. Cuando digo pluralidad de vínculos, me estoy refiriendo a que puede haber varios acreedores o varios deudores. La mancomunación simple, cada uno de los deudores responde por una cuota parte proporcional, igual. O sea, si hay una deuda de 100 pesos
y 5 deudores, cada uno va a responder por 20 pesos. Eso es mancomunación simple. En cambio, cuando la mancomunación es solidaria, yo le puedo reclamar la totalidad de la deuda, o sea, los 100 pesos, a la totalidad de los deudores, a los 5. Esto no quiere decir que voy a cobrar 500 pesos, porque obviamente en la medida que uno de los 5 me desinterese, me pague la deuda que tienen conmigo, obviamente yo quedo acreedor desinteresado y entre ellos se darán las acciones de regreso para que se devuelvan lo que ese solo pagó. ¿Pero entienden lo que es la solidaridad? Cuando la obligación es solidaria, quiere decir que yo, acreedor de esa obligación, puedo reclamarle la totalidad de la deuda a todos. O sea, que en aquellas figuras societarias donde los socios responden solidariamente, yo puedo ir contra la sociedad colectiva y contra cada uno de los socios hasta que alguno me pague. Normalmente esos supuestos se van a dar en los casos de insuficiencia patrimonial del ente colectivo, de la sociedad en este caso. Después, el otro supuesto de sociedad que regula es la sociedad en comandita simple y la sociedad en comandita por acciones, que se rige por las normas de la sociedad anónima. Hay un socio que se llama, no me interesa, les voy a decir lo mismo que les dije a los chicos, quiero que se acerquen a estas nociones, porque en parte general, sí o sí tienen que tener, no nociones de sociedades como en la materia específica que van a cursar después, pero es el primer inciso, las sociedades del artículo 148. Y es la ley de sociedades la más reformada por la 26.994, la de sanción del Código Civil, o sea que no pueden decir sociedades y no saber de qué estamos hablando. Les dije, otro tipo, sociedad en comandita simple y en comandita por acciones. Hay socios que son comanditados y socios que son comanditarios. El socio comanditado responde como, el socio comanditado responde como en la sociedad colectiva, o sea, en forma solidaria. Y el comanditario en la comandita simple por el capital que haya aportado a la sociedad, y en la comandita por acciones por la cantidad de acciones que tenga en esa sociedad. Pero fíjense que ya acá vamos a una segunda y tercera figura donde ya hay una separación patrimonial distinta, porque el comanditado es el que sigue respondiendo como un socio de la sociedad colectiva, en forma solidaria. Pero los otros dos ya ven limitada su responsabilidad al aporte de capital que hayan realizado. Después tienen la sociedad de capital e industria. El socio capitalista, o sea, el que puso el dinero, responde como el socio de la sociedad colectiva, en forma solidaria. Y el socio industrial, que es el que pone el trabajo hasta las utilidades que no hubiera percibido. Eso responde únicamente. El que pone el trabajo, obviamente, tiene que llevarse utilidades. Entonces, ¿en qué medida va a responder? Únicamente hasta ahí. No voy a percibir utilidades. Las que no haya percibido, las destina al pago de la deuda. No van a ir contra su patrimonio. En cambio, el socio capitalista, que puso el capital, a ese sí responde en forma solidaria en la manera de la sociedad colectiva. Y después llegamos a los dos tipos de sociedad que hay una separación patrimonial, ahí sí le diría absoluta, que es la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. En la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden únicamente por la cantidad de cuotas sociales que hayan suscrito o integrado, y en la sociedad anónima únicamente los socios responden por las acciones que tengan. Si se da un supuesto de responsabilidad y yo soy accionista de una sociedad anónima y he suscrito el 10, 15, 20% de las acciones, lo que fuere, mi responsabilidad se va a ver limitada a las acciones que yo tengo en la sociedad, sin que jamás puedan pasar a el patrimonio personal del socio. Después, el último tipo es la sociedad
anónima con participación estatal mayoritaria, pero eso obviamente cuando hay participación estatal, esa no les interesa a ustedes como persona jurídica privada. Entonces van viendo cómo de la sociedad colectiva, la encomandita simple, en acciones, capital e industria, SRL y sociedad anónima, se va cada vez más configurando este principio del artículo 143 que establece precisamente la separación patrimonial. Pero fíjense ustedes que no es absoluta en todos los supuestos. Esto en cuanto a las sociedades. Después, el artículo 148 continúa hablando de las asociaciones civiles, les dije, están reguladas en el 160, a partir del artículo 168, las simples asociaciones. ¿Qué les dijeron cuando vieron clasificación? ¿Qué diferencia hay entre una asociación civil y una simple asociación? Les dieron el 148. Díganme, por favor, que sí. ¿De qué les hablaron? Me pongo los anteojos para verles las caras. ¿De qué les hablaron, chicos? Asociaciones pueden ser los clubes de fútbol o de barrios. Asociación civil, el ejemplo típico son los clubes en general, pueden ser clubes de fútbol, las asociaciones de fomento, mal llamadas, millones de veces ustedes ven que dicen sociedades de fomento. Les acabo de decir que la sociedad tiene fin de lucro, o sea que es una aberración hablar de sociedades de fomento, aberración desde el punto de vista jurídico, hablar de sociedades de fomento porque, bueno, no tienen fin de lucro. Ahora, la diferencia entre una asociación civil y una simple asociación no es ontológica, no es que sean entes diferentes. La diferencia va a estar en que la asociación civil tiene autorización del Estado para funcionar y la ley le exige que tenga autorización del Estado para funcionar, en el 169, y la simple asociación no la obtuvo. Sea porque nunca la gestionaron, porque es una pequeña, un club chiquito, en lugar de ser un club grande, una asociación de fomento chiquita, que nunca la gestionaron, o porque gestionaron la autorización del Estado para funcionar y no la obtuvieron, se las denegaron. Esa es la diferencia entre una asociación civil y una simple asociación, que después vamos a ver las diferencias en cuanto a la responsabilidad de los administradores también. Después vienen las fundaciones. Asociaciones civiles y fundaciones requieren autorización del Estado para funcionar. 169 en las asociaciones, para estoy toda yeyeyeciosa, civiles, y 193 para las fundaciones. Pero también requieren autorización del Estado para funcionar dentro de las personas mencionadas en el 148, las mutuales. La requieren por la ley de creación, la ley que organiza las mutuales o regula las mutuales es la 20.321. Las cooperativas, también enumeradas en el 148, la 20.337. Pero en el último inciso, cuando habla de otras entidades u otros entes que están establecidos por leyes especiales, van a encontrar, por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, o cualquier compañía financiera requieren autorización del Estado para funcionar. Las compañías de seguros requieren autorización del Estado para funcionar. Acá, la autoridad de Contralor, déjenme ver qué están poniendo, la autoridad de Contralor va a ser distinta. Cuando hablamos de las sociedades, las asociaciones y las fundaciones, ojo con esto, porque con distintas funciones ustedes van a tener que acudir a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Y si la sociedad tiene domicilio en el orden nacional en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a tener que ir a la Inspección General de Justicia. Ahora, ¿por qué les digo con distintas funciones? Porque en materia de sociedades, las sociedades no requieren no requieren autorización del Estado para funcionar. Comienzan a existir en los términos del 142 mediante
el acto constitutivo, el contrato social que puede ser concomitante o no con el estatuto. Eso después lo deben haber visto ya, la clase, tendrían que haberlo visto la clase pasada, porque pertenecía a la otra unidad, a la unidad 15. Las sociedades no requieren autorización del Estado para funcionar. Lo que el 167 de la Ley General de Sociedades exige es que sean inscritas ante la autoridad de Contralor. ¿Y cuál es la autoridad de Contralor que cumple esa función de registro? La Dirección Provincial de Personas Jurídicas en el ámbito provincial, que tiene su sede en o delegación departamental. Hay una en la ciudad de Mar del Plata, bueno, en cada departamento hay una. Al mismo tiempo, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas es la autoridad de Contralor que confiere autorización del Estado para funcionar a las asociaciones civiles y a las fundaciones. ¿Entienden por qué les digo que el mismo organismo, la misma autoridad de aplicación, tiene distintas funciones? Porque el registro de las sociedades que impone el 167 de la Ley General 19.550 no es la autorización del Estado para funcionar que el 169 y el 193 del Código exigen para asociaciones civiles y fundaciones. Después, las mutuales están enumeradas en el artículo 148 y los mismos las cooperativas. Pero en ese caso, la autoridad de aplicación, la que va a otorgar la autorización del Estado para funcionar, va a ser el Instituto Nacional de Acción Mutual en un caso y el Instituto Nacional de Acción Cooperativa en el otro. ¿Entienden? Las entidades financieras, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál es la autoridad de aplicación que otorga la autorización del Estado para funcionar a los bancos o compañías financieras? Incluidos el banco público, salvo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que ustedes saben que por los Banco Central a la Constitución. ¿Cómo? Banco Central. El Banco Central de la República Argentina es el que confiere la autorización estatal para funcionar a las entidades financieras, de la misma manera que a las compañías de seguros es la Superintendencia de Seguros de la Nación la que confiere esa autorización. Las universidades privadas, los colegios privados son personas jurídicas de carácter privado. ¿Quiénes les confieren, por la índole de la actividad que desarrollan? ¿Qué organismo le confiere la autorización del Estado para funcionar? ¿Qué les parece? El Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Obviamente, el Ministerio de Educación, de la misma manera que a las asociaciones sindicales de la Ley 23.555, el organismo que les confiere la autorización estatal para funcionar es el Ministerio de Trabajo. ¿Entienden entonces cuando hablamos de autorización estatal para funcionar, el código se refiere o desarrolla solo 3 de las personas jurídicas privadas enumeradas en el 148? O sea, asociaciones civiles, fundaciones y simples asociaciones. Las simples asociaciones, por supuesto, no tienen autorización del Estado para funcionar. Pero hay muchas otras, mutuales y cooperativas también incluidas, y otras innumerables que están contempladas por leyes especiales y por eso entran en el último inciso del 148. De todas estas que yo les enumeré, ustedes fácilmente se van a dar cuenta. Por eso desapareció ese criterio de clasificación que sí tenía el artículo 33 del Código Civil de Vélez Sarsfield, formado por la 17711. Van a ver ustedes que hay algunas que tienen fin de lucro y otras que no. En la enumeración del 148, las únicas que tienen fin de lucro son las sociedades. Porque no lo tienen ni las asociaciones civiles, ni las simples asociaciones, ni las fundaciones, mutuales, cooperativas, tampoco lo tiene el consorcio de propietarios en la propiedad horizontal. Solo las sociedades. Pero en las que yo les mencioné, las entidades financieras tienen fin de lucro, las compañías de seguro tienen fin de lucro, las universidades privadas o colegios privados tienen fin de lucro. ¿Entienden? Las asociaciones sindicales por ley de creación no tienen fin de lucro, pero bueno, ahí es otra historia con lo que realmente son organizadas como asociaciones
civiles, entes públicos no estatales. Hay un sector de la doctrina, sobre todo del derecho administrativo, que dice no son ni personas jurídicas públicas ni personas jurídicas privadas, sino entes públicos no estatales. Pero bueno, entienden entonces que hay algunas que requieren autorización y otras que no. En la enumeración del 148, sociedades y consorcio no requieren, y simples asociaciones, perdón, no requieren autorización del Estado para funcionar. Todas las demás, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, sí las requieren. ¿Alguna preguntita sobre esto? Porque vamos a entrar, entonces, yo les voy a dar como tarea que lean del libro todo lo que tiene del libro, porque bueno, clarifica, explica, pero no hay nada de asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que ustedes no puedan leer del código, porque realmente está tratado en forma integral, y todo lo que contenía la ley 19.836, que era la ley de fundaciones derogada por la 26.994, fue volcado en el Código Civil, o sea que no hay ningún tema realmente relevante que ustedes no lo puedan resolver leyendo el Código Civil. Sí me interesa que sepan, las asociaciones civiles tienen que tener, les dice, por objeto el bien común. Tener por objeto el bien común no quiere decir que estén limitadas para realizar actividades económicas o generadoras de dinero, porque normalmente en las asociaciones, si volvemos con el ejemplo que me daban, en un club, lo primero que van a encontrar es que les cobran cuotas a los asociados. Se organizan rifas o donaciones por parte de los asociados. ¿Para qué? Lo que nunca va a haber es lucro, o sea, no va a haber reparto de ganancias, porque eso es absolutamente extraño a lo que es el objeto de la asociación civil, pero se van a traducir en mayores beneficios para los asociados. Se construirá, como les decía a los chicos, una pileta, se mejorará la cancha de tenis, o se creará una de fútbol, de rugby, etcétera, etcétera. Todos beneficios para los asociados. O sea, que tener por objeto el bien común y no fin de lucro no implica en este mundo que no se puedan realizar actividades económicas o generadoras de dinero. Los órganos los van a leer, ustedes van a ver, los órganos son la asamblea, la comisión directiva. Normalmente en toda persona jurídica van a tener la asamblea, la comisión directiva puede tener distintos nombres, y un órgano fiscalizador, que puede ser unipersonal, normalmente es un tesorero, y si son asociaciones de más de 100 miembros, ahí sí tiene que ser colegiado, dice el Código Civil, van a tener a la Comisión Revisora de Cuentas. Me interesa un puntito que es, ustedes vieron la semana pasada disolución en general de las personas jurídicas, el artículo 163. ¿Lo vieron? A ver, les miro las caras. Estaba en la unidad 15. Es el artículo 163. Me interesa un punto que está tratado en el código para cada una de las personas jurídicas, que es el destino de los bienes. Cuando se disuelve, ustedes tienen que tener en cuenta, cuando leen en el artículo 163, que habla de disolución, las causales de disolución de las personas jurídicas, el artículo trata de enumerar todas las posibles, o el más amplio abanico de causales de disolución. Esto no quiere decir que todas sean aplicables a todas las clases de personas jurídicas que existen. Porque, por ejemplo, la primera, que es por decisión de sus miembros, o por decisión de la mayoría de sus miembros, claramente esa causal de disolución no es aplicable para las fundaciones, porque las fundaciones no tienen miembros, a diferencia de las asociaciones civiles. Entonces, en el 163 van a encontrar todas las causales de exclusión. Pero una vez que de exclusión, de disolución, pero una vez que se disuelven las personas jurídicas, hay que liquidarlas. ¿Qué quiere decir liquidarlas? ¿Qué vieron? ¿Qué les dijeron cuando trataron este tema? El patrimonio. Liquidar el patrimonio. ¿Qué implica liquidar? ¿Qué quiere decir hacer líquido el patrimonio? Dinero. ¿Eh?
Dinero, Es el dinero. exactamente. Hay que, una vez que una persona jurídica se disuelve, hay que cumplir, hay que afrontar las deudas que tiene, y para pagar las deudas, obviamente, ¿cómo responde? Responde con su patrimonio, eventualmente con la venta de bienes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si existe un remanente? Y en esto tienen que tener en cuenta, porque, ojo, tanto el inciso N del artículo 170 para las asociaciones, como el 185, segundo párrafo, piensen en una asociación civil, un club que se disuelve, se liquida y queda un remanente. En la asociación civil jamás puede volver a los asociados. Ese remanente no se puede distribuir. Entonces, ¿qué destino se les va a dar a los bienes? El 185 dice, primero, el que establezca el estatuto. Si el estatuto dice que en caso de liquidación el remanente de los bienes de la asociación civil se va a destinar a sostener a otra asociación o a crear una fundación, lo que fuere que no tenga que ver con repartirlo entre los asociados, primero lo que dice el estatuto. Y si el estatuto nada prevé sobre el destino de los bienes en caso de disolución, entonces los bienes, el remanente, va a ser destinado a otra asociación civil con domicilio en la República que tenga igual o similar objeto que la que se ha disuelto. De todas maneras, esta posibilidad de que el estatuto nada prevea, yo les decía, por el inciso N del artículo 170, que son los requisitos que tiene que tener el acto constitutivo que puede ser concomitante o no con el estatuto, porque primero puede estar el acto constitutivo de creación de una asociación y luego redactamos el estatuto, pero uno de los requisitos es establecer qué destino se le va a dar a los bienes en caso de disolución. O sea que la posibilidad de que el estatuto no lo prevea puede ocurrir y puede darse, sí, en asociaciones civiles creadas antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en el régimen del Código de Vélez, que no tenía ninguna regulación específica, salvo establecer el destino de los bienes. Entonces, en esos casos sí puede ocurrir que los estatutos nada prevean. Y en materia de fundaciones, exactamente para lo mismo, el 217, en destino de los bienes, fíjense que les dice que tienen que destinarse a una entidad de carácter público o una entidad privada de bien común con domicilio en la República. Ese es el destino que la ley establece debe darse al remanente de los bienes en caso de que una fundación sea liquidada, y dice que no se aplica para las fundaciones extranjeras, que eso no es tan relevante para ustedes. Bueno, después, las simples asociaciones, yo les dije, en cada una de estas personas, las formas de constitución, les dije que asociaciones civiles y fundaciones requieren autorización del Estado para funcionar, y ambas tienen que constituirse por instrumento público. En cambio, la simple asociación se puede constituir por instrumento público o instrumento privado con firma certificada por un escribano público. La certificación de la firma. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que quieren crear, generar, fundar una simple asociación, ellas se reúnen, no es necesario que hagan el acto constitutivo por instrumento público, lo pueden hacer por un instrumento privado, con la firma de todos, ¿sí?, certificada por un escribano público. Y las fundaciones, al igual que las asociaciones, no hay otra forma que la del instrumento público. Hay un temita, porque nos quedan 10 minutos, que me interesa. Lean, por eso les digo, el código, simples asociaciones. En las fundaciones los órganos van a ver qué es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, los fundadores pueden integrarlo eventualmente. El comité ejecutivo más acotado puede estar integrado por miembros del Consejo de Administración o terceros. Participar del Consejo de Administración es un cargo honorario, no pueden tener retribución, los del Comité Ejecutivo sí, etcétera, etcétera.
pero no hay nada mayormente que interese. Sí que interese, que no puedan leer del código, lo vamos a repasar en los últimos 15 minutos en la clase de repaso, porque les voy a volver a marcar determinadas cuestiones, pero sí me interesa el temita de la responsabilidad de las personas jurídicas. Porque fíjense ustedes, y se los voy a unir a lo que supongo que les deben haber o deberían haberles explicado la semana pasada, hay un tema que es el de la responsabilidad de las personas jurídicas en general. Esa responsabilidad está establecida en el capítulo y título correspondiente del Código a la Responsabilidad Civil, artículo 1763 del Código Civil. Responsabilidad de las personas jurídicas. Las personas jurídicas responden por los daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Daños que causen quienes las dirijan o administren en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Pero ese artículo general que está en las responsabilidades especiales, lo tienen que integrar con el 1757, que habla de la responsabilidad objetiva por el hecho de las cosas, y entre ellas por el riesgo o vicio de las cosas o la actividad peligrosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Les hablaron de responsabilidad? Sí. ¿Responsabilidad contractual, extracontractual? ¿Sí? Bien. Entonces, voy rápido con esto, tienen que haberles hablado del 1763, como les dije, supuestos especiales. 1757, la responsabilidad fundamentalmente objetiva por el riesgo o vicio de las cosas. Estos artículos, 1757 y 1758, como el 1753, que también es aplicable a las personas jurídicas y es la responsabilidad por el hecho del dependiente de las personas, que son nuestros dependientes, o de aquellas que nosotros no utilizamos en el sentido utilitario, aquellas personas que nos ayudan en el cumplimiento de nuestras obligaciones, respondemos por los daños que ellos causen en ejercicio o en ocasión de sus funciones. Ojo, pero esto, cualquier persona humana o persona jurídica. En la responsabilidad del 1757, la responsabilidad por el riesgo o vicio de las cosas. Si yo tengo un auto y le causo un daño a una persona, el automotor, los automotores en general, son cosas, no hay duda, no hay discusión, cosas riesgosas, porque es introducir en la sociedad algo que potencialmente puede causar un daño. Si yo lesiono a una persona porque la atropello, yo titular, o cualquier otro que maneje el auto de mi titularidad, voy a tener que responder. Y es responsabilidad objetiva. ¿Por qué responsabilidad objetiva? Porque es absolutamente indiferente la culpa o el dolo con que haya actuado. Yo puedo estar titular del auto durmiendo la siesta y una persona lo maneja al auto y atropella, lesiona a otra, y voy a tener que responder. La que manejaba a título personal, obviamente, pero yo voy a tener que responder como dueña de la cosa riesgosa que causó el daño. Lo mismo ocurre para una persona jurídica. Siempre les doy el mismo ejemplo. Imaginen una compañía de transportes, una empresa de transportes. Tiene que responder por los daños que causen los colectivos que integran la flota que les pertenece. Ya sea contractuales, por ejemplo, si la persona subió, pagó el boleto, ha celebrado un contrato de transporte y el chofer acelera cuando está descendiendo del colectivo. Eso es una responsabilidad contractual. Y va a ser extracontractual, o sea, la causa no va a estar originada en un contrato si ese chofer en ese colectivo lesiona a alguien que va cruzando la calle, lo atropella. Igual que una persona humana. El dueño y guardián responden en forma concurrente, dice el artículo 1758. Y por el hecho del dependiente, exactamente lo mismo. En el ejemplo que les vengo dando de persona jurídica, empresa de transporte, que responde por el daño causado con el colectivo, el dependiente, ¿quién sería? ¿Qué les parece? El chofer. El chofer, por supuesto, no duden. El chofer es dependiente de la persona jurídica empresa de transportes.
Este es el esquema de responsabilidad de las personas jurídicas en general, tratado en el capítulo correspondiente. Pero me interesa que ustedes vean lo que el Código Civil en especial trata a partir del artículo 159 y en cada una de las 3 personas jurídicas que desarrolla, que es la responsabilidad de los administradores. Ojo con esto, la responsabilidad de los administradores de cada tipo de persona jurídica de que se trata. Los de las sociedades los van a encontrar en la Ley General de Sociedades. Pero fíjense que el 159 les establece una obligación o un deber de actuar con lealtad y diligencia por parte de los administradores de las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir obrar con lealtad y diligencia? No incurrir en un obrar contrario a los intereses de la persona jurídica, que no haya conflicto de intereses. Si yo estoy favoreciendo los intereses de un competidor de la persona jurídica, de la cual soy administrador, obviamente que estoy obrando con deslealtad, porque le estoy perjudicando. Y si se diera ese conflicto de intereses, porque a veces no es la intención de obrar con deslealtad, si se diera, inmediatamente hay que comunicarlo. Y el conflicto de intereses puede darse en forma directa, que sería el caso que yo les digo, un administrador que favorece a un competidor, o indirecta, cuando, por ejemplo, el cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos de ese administrador es el que tiene un interés contrario al de la persona jurídica y eventualmente lo puede perjudicar. Espérenme que miro unas preguntas. ¿Qué dice? Señorita Elba, puede cerrar el micrófono, dice, porque se escucha un sonajero. No sé. ¿Y qué pasa cuando se disuelven teniendo múltiples deudores? ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué iba esta pregunta? Volvimos atrás, no sé quién la hizo. Néstor. ¿A qué se refería, Néstor? Fue, profe, cuando hablábamos lo de dividir bienes. Sí. Sí, Esa pregunta. fue hace rato cuando se trata la hice cuando hablaba de disolución de sociedades. Sí. Si tiene múltiples deudores, la liquidación de las sociedades o de cualquier persona jurídica implica agotar las deudas. Obviamente, tiene que pagar absolutamente todas las deudas. No puede quedar un remanente al quedar un destino, sea de lo que hemos hablado, sea para distribuirlo entre los socios si es una sociedad o los destinos que vimos para la asociación civil y las fundaciones si no se han pagado absolutamente todas las deudas. Lo que puede ocurrir es que el patrimonio no alcance y ahí no solo no va a haber remanente, que si no, vamos a entrar en una de las causales de disolución del 163, que es la quiebra, porque cuando el patrimonio directamente no alcanza, liquidándolo para cubrir todas las deudas que tiene una persona jurídica, y bueno, va a entrar, se va a disolver, pero no por decisión, sino porque entra en quiebra. Distinta a la situación del concurso preventivo. La quiebra es un proceso liquidatorio. Entonces, bueno, ahí es el tema. En los supuestos que estábamos hablando de que quedara un remanente, se da por hecho, por supuesto, valga la redundancia, que se han abonado todas las deudas de la entidad. Si no, no se podría proceder a dar destino a los bienes remanentes. Hay que pagarle a todo el mundo. No me acuerdo si lo... No me ¿Sí? acuerdo si lo mencioné antes. Cuando hicieron los estadios, ahí en Juan B. Justo y Independencia, la serie de estadios del Polideportivo, se formaron sociedades para la construcción de esos estadios. Y cuando Sí. terminaron de hacerlo, inmediatamente se disolvieron, dejando muchas deudas. Bueno, entonces ahí el intendente está. lo que hizo fue... Sí, siga. Lo que el intendente hizo, porque había muchos quejándose, fue poner esas deudas como deudas públicas.
y la pagó con dinero de la municipalidad. Claro, Creo que era eso me Rousseau, parece un horror. Eso me parece, no sé, ni sé quién estaba, la verdad que yo no recuerdo cuando, yo creo que estudiaba cuando se construyó el polideportivo, o sea que hace millones de años. Estatizar la deuda privada me parece un horror en cualquier situación, en cualquier gobierno y en cualquier etapa de la historia argentina. Pero para esa situación, porque a veces, por esto que yo les decía de la separación patrimonial, que en el caso de las sociedades anónimas es absoluta entre los socios y la entidad, hay veces y hay situaciones en que se abusa de la figura societaria, y para esos supuestos, el artículo 54 de la Ley General de Sociedades y el 144 del Código tienen la figura del corrimiento del velo societario. En esos supuestos, cuando lo que se ha utilizado la figura de la sociedad para participar en la construcción y tener proveedores, recibir dinero del Estado, etcétera, 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 y sin liquidar las deudas, se disuelve, sin pagar las deudas, se disuelve una vez que ha terminado con la construcción de lo que le hubiera tocado, ahí lo que hay que hacer es decir, no, vengan, y funciona el 144, que todo esto que yo estaba hablando de la responsabilidad de los administradores, queda de lado en el esquema del 144, porque no hay separación patrimonial que valga. Voy directo, fíjense que el 144 dice miembros asociados, socios, controlantes, directos o indirectos, son solidariamente responsables como si no hubiera existido la figura de la persona jurídica. Esa es la sanción, y es una sanción, la inoponibilidad, que hay que aplicar y bueno, no estatizar. No sé, no lo conocía, no lo sabía realmente, que esa fue la solución adoptada por el Estado municipal, pero bueno, no me parece. Pablo, pero es un típico supuesto de 144. Cavallo en su momento había hecho eso mismo. Todas las deudas privadas de diversas empresas, Cavallo, las deudas privadas de empresas privadas las convirtió en deudas públicas. La mayor estatización de deuda privada que hubo, y Cavallo no cuando era ministro de Economía, cuando era presidente del Banco Central. Pero bueno, por eso les dije, a lo largo de toda la historia, con cualquier gobierno que se haya realizado, la estatización de la deuda privada me parece un horror. Chicos, volvemos. Ay, porque a mí ya se me pasaron. Tengo que estar a las 6. A ver. Les doy, no sé cómo hacer. Yo sobre esto voy a volver, porque con la otra comisión también los vi muy perdidos, y les voy a preguntar si eventualmente, hablando con los ayudantes, me doy cuenta que los dejaron medio en el aire con los temas a desarrollar, de última les aviso y hacemos más cortita una clase el lunes, o si no, destino los 15-20 minutos que faltan, los últimos 15 o 20 minutos en el repaso del, ¿cómo se llama? Del martes. Pero para este martes quiero que lean, les doy los números de los artículos, porque en las 3 clases de personas que regula el código, asociaciones civiles, fundaciones y simples asociaciones, regula la responsabilidad de los administradores, en la parte general 159 y 160, pero después, para asociaciones civiles está en el artículo 177, anoten, y en el 181 la responsabilidad de los asociados, que jamás van a responder, solo por las contribuciones o aportes a que se hayan obligado y por las cuotas que no hubieran pagado. En las simples asociaciones, el 191 y el 192. El 191 habla de la responsabilidad de los administradores o los asociados que de hecho ejercen la administración, es solidaria, pero por las obligaciones contraídas durante el tiempo que duró la administración, los asociados no responden jamás. Y el 200 para las fundaciones, vamos a volver, reitero, sobre esto, fíjense que les dice que él o los fundadores
y los administradores van a responder solidariamente por las obligaciones que haya contraído la fundación hasta el momento de obtener la autorización del Estado para funcionar. Hasta el momento de obtenerla, y yo les agrego, o hasta el momento en que se las deniegan. Porque recuerden lo que les dije al principio, la diferencia que hay entre estas dos personas jurídicas que trata el código, que requieren autorización estatal para funcionar, es que la asociación civil, si no obtiene la autorización del Estado para funcionar, puede seguir haciéndolo como simple asociación, lo dice el último párrafo del artículo 169. Pero la fundación que no obtiene autorización del Estado para funcionar no puede seguir existiendo como nada, no existe para el derecho. Necesariamente debe obtenerla, dice, solicitar y obtener la autorización del Estado para funcionar, dice el artículo 193. Esto que yo les he dicho que voy a volver y vamos a dar alguna explicación mayor, tiene que ver con la responsabilidad de los administradores, no de las personas jurídicas en general, 159 y 160. Y en cada figura de persona jurídica que el Código regula, habla de la responsabilidad de los administradores y la responsabilidad de los asociados, para asociaciones civiles y simples asociaciones. Obviamente que para fundaciones solo habla de la responsabilidad del fundador y los administradores, que también es solidaria, porque asociados ustedes saben que no tiene la fundación, reitero, no tiene miembros. Necesito. ¿Cómo? ¿Quién me habló? Les había avisado que hoy hablábamos un poco menos porque a las 6 tengo turno para ir a hacerme un estudio. ¿Nos vemos el martes, chicos? Dale, profe. Sí, profe. Sí, profesora. Sí, sí. Listo, hasta el martes. Gracias por todo. No, por favor.